Muy buenos días, ministra. Disculpen los atrasos. Nuestra secretaría viene en un taco, un accidente muy grave en la entrada de la costanera. Y yo venía desde las 7:15 viajando para acá y recién pudimos llegar. Ha sido un lunes muy complicado. Así que vamos a empezar en comité hasta cuando lleguen otras colegas y llegue la secretaría, pero empecemos para poder escuchar a nuestros invitados. Así que nos vamos a constituir en comité. Los invito entonces, quienes van a exponer, Imai. ¿Quién va a exponer primero? ¿Imai va a exponer tú primero? ¿Sí? Muy bien. Nuestros invitados que tomen asiento, por favor, hay hartas sillas en la mesa. Entonces vamos a dar la palabra a la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Imai Ortiz, que viene acompañada de la abogada asesora de dicha unidad, la señora María Jesús Fernández. Muy bienvenidas. Muy bien, Ivonne, muy bienvenida. Imai, le doy el uso de la palabra. Ahí, ahí. Una pequeña fundamentación en el sentido de por qué creemos que es importante o por qué es importante para el Ministerio Público como agente del Estado y por lo tanto también obligado por los instrumentos de derechos humanos tanto a nivel internacional como a nivel interamericano, de contar con herramientas que nos permitan una adecuada investigación y persecución penal de los delitos o de las muertes de mujeres, de los asesinatos más bien de mujeres por razón de su género, y para poder lograr con este mandato de agentes del Estado obligados a hacer una adecuada persecución e investigación, necesitamos una serie de instrumentos, pero fundamentalmente una ley específica que nos permita perseguir estas muertes de mujeres más allá del femicidio que actualmente existe, que doctrinariamente más bien es un femicidio íntimo y bastante acotado. Así que brevemente me voy a referir a eso y luego, Ivonne, nosotros queremos proponerle como dos alternativas de regulación y por qué pensamos que estas dos alternativas, que evidentemente solo queremos poner a proponérselas a ustedes, nos podrían ayudar efectivamente a realizar una persecución más eficiente. La formulación de un tipo específico que sancione la violencia contra las mujeres resulta indispensable en un contexto nacional e internacional en que las cifras revelan que este fenómeno ha adquirido proporciones alarmantes, o más bien un registro de este fenómeno, porque entendemos que el homicidio de mujeres no es de ahora último indudablemente, sino que es una realidad que en la medida en que es basada en sociedades que se basan en
distintos niveles de poder dentro de las mujeres en dicha sociedad han ocurrido desde la existencia de ese tipo de sociedad, no desde siempre. Normalmente se dice que el femicidio es algo que ocurrió siempre y no ha ocurrido siempre. Normalmente el homicidio está asociado a culturas patriarcales donde existen diferenciales de poder entre los hombres y las mujeres. De acuerdo al estudio global de homicidio de mujeres por razones de género de las Naciones Unidas, en el año 2018, 87.000 mujeres fueron asesinadas y de estas 50.000 lo fueron por sus parejas o exparejas o algún miembro de su familia. Es decir, diariamente en el mundo 137 mujeres fueron muertas por alguien de su entorno más íntimo. A nivel nacional y por cierto a nivel internacional hay cada vez más conciencia sobre las distintas formas, manifestaciones y complejidades de esta realidad cuyas consecuencias se extienden desde las víctimas hacia su familia, la comunidad y la sociedad entera. El asesinato de una mujer por motivo de género es el último acto en continuo de violencia y así lo señala Rashida Manjoo, relator especial sobre violencia contra las mujeres. La muerte violenta de mujeres es la forma más extrema y definitiva de la discriminación que sufren y así ha sido definido por la Comisión de Expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. El femicidio, de acuerdo a esta declaración, es radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Es un acto de odio que de forma extrema desvirtúa todo el sentido de la humanidad, consolidando en el tiempo la visión hegemónica del hombre sobre la mujer como objeto de transgresión y símbolo de la debilidad, una configuración de la estructura del sistema patriarcal de dominación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el paradigmático fallo sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, llamado Campo Algodonero, se refiere a estos como asesinato de mujeres por ser mujeres en el marco de una cultura de discriminación. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, en su recomendación número 17 establece que la violencia hacia las mujeres es uno de los medios a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. Dicha violencia adopta múltiples formas, a saber, actos u omisiones destinados o que puedan producir la muerte, entre otras. El comité recomienda que todas las formas de violencia hacia las mujeres, física, sexual, psicológica, sean tipificadas como delitos, con sanciones legales proporcionadas a la gravedad de este. En consecuencia, todos los órganos de protección de derechos humanos a nivel interamericano como de las Naciones Unidas recomiendan la revisión normativa de los países para sancionar el asesinato de mujeres. La tipificación del femicidio para sancionar el asesinato de mujeres por razón de su género permite además visibilizar a esta máxima expresión de violencia, lo que facilita conceptuar y tomar conciencia a nivel social sobre las consecuencias de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. En este mismo orden de ideas, frente a la opinión de que este tipo penal podría ser contrario al principio de igualdad, es importante en primer lugar tener presente que lo que se sanciona es la privación de la vida que se produce por razón de género, por ser mujer, lo que lo diferencia del homicidio de una mujer, como por ejemplo el que se produce cuando resulta muerta en el contexto de un robo. Lo que diferencia el delito de femicidio de un homicidio común, incluso de una mujer, es que a través de esta muerte violenta se pretende refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer: subordinación, debilidad, sentimiento, delicadeza, feminidad, etc. Esto significa que el agresor o sus actos reúnen alguno o algunos patrones culturales arraigados en ideas misóginas, en ideas misóginas de superioridad del hombre, de discriminación contra la mujer y de desprecio contra ella y su vida. En el sistema cultural y de creencias le hace creer que él tiene el poder suficiente para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para castigarlas, sancionarlas y finalmente así preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. Es decir, la violencia se entiende que es una forma de discriminación porque es un instrumento además de perpetuación de esta violencia y a nivel íntimo esto es muchísimo más intenso. En segundo lugar, el sistema americano ha desarrollado el concepto y principio de debida diligencia de los estados para garantizar los derechos humanos de las mujeres, debiendo asegurar, entre otras cuestiones, superar los obstáculos para el acceso a la justicia, investigación especializada, de calidad y en el tiempo, la reparación integral y el registro sistemático de datos. Es decir, frente a una eventual oposición a este proyecto por vulneración del principio de igualdad, tenemos que poner también el principio de no discriminación y también el concepto de debida diligencia del Estado.
Aplicando la Convención Belén do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió un deber de protección reforzado en materia de violencia contra las mujeres, tomando en cuenta la situación estructural de subordinación, discriminación y violencia que deben enfrentar. Dicho deber reforzado se basa en la doctrina del riesgo previsible y evitable, adoptado por el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos según la imputación de la responsabilidad internacional del Estado, está condicionada por el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo, en este caso las mujeres, o grupo de individuos determinados, y por la responsabilidad razonable de prevenir o evitar ese riesgo. Otro concepto que es necesario tener presente es el estándar de protección de los derechos de las mujeres, es la interseccionalidad. Esto es que la discriminación por género se suman otras circunstancias o condiciones que aumentan el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia. Por ejemplo, la pertenencia a una etnia, su vulnerabilidad por pobreza, un determinado nivel etario, etc. Entendemos desde nuestra experiencia que establecer elementos subjetivos en cuanto a la intención del autor es complejo, desde el estándar de prueba requerido en un Estado democrático de derecho. Por eso es preferible, y así lo establece la Ley Modelo Interamericana sobre femicidio, establecer circunstancias de hecho objetivas que permitan subsumir las razones de género, considerando en estas causales la interseccionalidad, el contexto, las relaciones entre la mujer y su victimario, considerando además elementos culturales y religiosos donde se desarrollan estas relaciones, sin requerir un estado mental o una motivación especial. Recordamos que el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Por lo tanto, es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Los Estados, por lo tanto, en tanto garantes, se obligan a actuar con la debida diligencia para la prevención, investigación, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta responsabilidad y obligación de los Estados incluye establecer tipos penales que sancionen específicamente la violencia contra las mujeres, con mayor razón cuando la violencia es letal, extrema y definitiva. Luego, y para terminar, queremos recordar ciertas recomendaciones que ha hecho el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, donde establece que esta forma, en su declaración sobre femicidio, donde recomienda no utilizar la atenuante de emoción violenta, que en nuestro caso está en el artículo 11, número 5 del Código Penal, fortalecer derechos y obligaciones para las mujeres, incluir la violencia contra la mujer en las políticas de seguridad ciudadana, sancionar la falta de debida diligencia de los funcionarios que intervienen, y fortalecer el acceso a la justicia. Por último, si bien a nivel nacional y mundial las cifras nos dan cuenta que la mayor parte de las muertes violentas de mujeres han sido causadas por sus parejas íntimas, un análisis más acucioso del fenómeno advierte que el asesinato de mujeres por razón de género se produce también en otros contextos de la comunidad, incluso en algunos países por parte o bajo tolerancia o negligencia de los agentes del Estado. Las mujeres son víctimas de asesinato en diversas etapas de desarrollo, condiciones y situaciones de vida. Los datos disponibles revelan que las muertes violentas de mujeres se presentan como una manifestación del ejercicio de una violencia desmedida previa, concomitante o posterior a la acción delictiva, que evidencia una brutalidad particular en contra del cuerpo de las mujeres. En muchos casos, especialmente en los femicidios íntimos cometidos por el cónyuge, pareja, novio, etc., la muerte además se produce como un acto final de un continuo de violencia. Todos estos son los aspectos que lo diferencian de un homicidio común al homicidio contra una mujer en razón de su género, y por eso creemos que una regulación específica del femicidio primero nos permite al Ministerio Público cumplir con nuestra obligación como agente del Estado de la debida diligencia respecto de las muertes de mujeres y, por otro lado, también nos permite cumplir con el principio de no discriminación, que debe ser ponderado con el principio de igualdad constitucional. Ahora, señora presidenta, nosotros queríamos, Ivonne les va a poner a su disposición propuestas que nosotros creemos cómo se debería a lo mejor sancionar el femicidio, ya sea distinguiendo el femicidio a nivel íntimo con un homicidio calificado y luego un femicidio base con agravante, o establecer una sola figura de femicidio, que es la verdad como la mayor parte de los países han legislado esta materia, y hay pro y contra indudablemente en una u otra posición. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Imay Ortiz
directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos y Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Le ofrecemos la palabra a Ivonne para que nos pueda ilustrar tras esta presentación hacia dónde debiéramos encaminar también nuestras iniciativas legislativas, porque efectivamente con lo que ha expresado la jefa de la unidad, el interés de esta comisión es que podamos avanzar en leyes integrales, tal como lo propone también en la presentación la jefa de la unidad. Así es que, Ivonne, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que la propuesta del Ministerio Público en este sentido es bastante concreta y sin duda recoge también las observaciones del Comité de la CEDAW en su 7º informe, que implica necesariamente ampliar las circunstancias en las cuales se entiende que estamos frente a un delito de femicidio. Una de las fórmulas es, y sin duda, en ambas que vamos a plantear, el eje central es considerar las circunstancias. O sea, como actualmente tenemos un femicidio, si bien es íntimo acotado, pero con circunstancias muy fáciles de acreditar, bueno, tal vez no tanto la convivencia, pero sí en general, circunstancias que son más fácilmente acreditables que dejar un tipo penal amplio que solamente recoja las razones de género, que eso sin duda sería generar una gran complicación para el ente persecutor, toda vez que no tendríamos las herramientas para poder acreditar esas circunstancias. Por lo tanto, una de las propuestas es considerar como un nuevo delito, el artículo 390 bis, generar un tipo penal que podría ser definido de la siguiente manera. Será castigado como autor de femicidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado el hombre que mate a una mujer por razón de su género. Se considerará que existe la razón de género cuando la muerte se produzca en cualquiera de las siguientes circunstancias. Y allí se enumeran distintas circunstancias que configuran el tipo penal de femicidio. Una de ellas, que acá hacemos la distinción, que es considerarla como una circunstancia dentro de este tipo penal o ponerla como un femicidio agravado, que es cuando la víctima es o ha sido cónyuge o conviviente, tiene o ha tenido una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia o tiene un hijo en común. Por haberse negado, segunda circunstancia, por haberse negado a la víctima establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual, cuando el delito se cometa tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual. Cuarta circunstancia, cuando la víctima haya ejercido la prostitución u otra ocupación o oficio de carácter sexual. Quinta circunstancia, cuando la víctima haya querido evitar la muerte o agresión de otra mujer, ya sea interponiéndose entre ella y el agresor, protegiéndola, pidiendo auxilio o de otra forma, que ese es el conocido en doctrina como femicidio por conexión. Cuando se haya realizado con motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, que es un reforzamiento en definitiva a la razón de género, y una cláusula final más bien amplia que implica también reiterar lo anterior, que es cuando la muerte ocurra en cualquier tipo de situación en la que se den las circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o cualquier otra forma de discriminación. Eso sería una forma de formularlo. O bien dejar la circunstancia primera que describimos como una circunstancia distinta, como un 390 ter, que implique dejar como el femicidio íntimo en un en un articulado distinto. Esas son las dos fórmulas, o dentro de la figura general o como un femicidio agravado, únicamente este íntimo. Lo que sí agregamos y que nos pareció relevante, porque no se había mencionado, no lo visibilizamos en otras indicaciones, generar circunstancias agravantes específicas para este tipo penal. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, en algunas propuestas se incorporan como partes constitutivas del tipo penal, sostenemos que es más adecuado describirla como circunstancias que agravan la responsabilidad penal y no como aquellas que forman parte del tipo. Y por lo tanto proponemos como circunstancias agravantes específicas de este tipo penal, sea como uno solo o sea el figura base y el agravado, las siguientes. Y que recogen sin duda la interseccionalidad también a la que hablaba nuestra directora. 1, cuando la víctima tenga menos de 18 años o sea adulta mayor.
2, cuando el autor tenga algún vínculo de parentesco en línea recta o colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, con la víctima, que es recoger algunas de las normativas que están en el artículo 5 de la ley 20.066. Tercera, que la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad en razón de su raza, condición étnica, perteneciente a un pueblo originario, migrante, refugiada, en desplazamiento forzado, se encuentre embarazada, con discapacidades o esté en situación socioeconómica desfavorable. Esta es la clásica variable general de las vulnerabilidades. Cuarto, y que esta es muy importante porque en general no es una circunstancia que en este minuto sea considerada porque la mayoría de los imputados por el delito de femicidio o tienen irreprochable conducta anterior o las causas que se han denunciado no han llegado a estadios finales, que es el haber ejercido previamente uno o más actos de violencia en contra de la víctima, aunque no hubieran sido denunciados con anterioridad, lo cual permite recoger esta situación de continua violencia en la que muchas veces se puede haber visto esta víctima y que el femicidio aparece como el acto final de violencia extrema que ejecuta este sujeto con respecto a la mujer. Y sin duda también consideramos que debiese existir una norma específica respecto a la aplicación de atenuantes de responsabilidad penal que tratándose del delito de femicidio, sea simple o agravado si se considera de esta manera, el juez no podrá aplicar la circunstancia atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11, número 5 del Código Penal, que sabemos que es la circunstancia conocida como el arrebato o obcecación, que es también mayoritariamente utilizada por las defensas de los imputados en casos de femicidio íntimo. Esto entonces serían nuestras propuestas bastante concretas en torno al ilícito de femicidio. Pero insistimos absolutamente en que la forma debiese ser siempre con la consideración de circunstancias que permitan acreditar de manera más fácil el tipo penal de femicidio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le podríamos pedir a Ivonne que nos dejara la minuta en la Secretaría para que la pudiera también compartir con el equipo de asesores nuestros? Porque han generado una coordinación bien importante que tiene mucha coincidencia con lo que nos ha planteado la abogada y salvo agregar esta última causal cuando una mujer con el ánimo de proteger a otra mujer víctima, lo que se denomina, como usted bien lo señalaba, el femicidio por vinculación. Entonces, que nos pueda dejar la minuta. Se las Y quisiéramos ofrecer la palabra al Ejecutivo, si es que tiene comentarios, reacciones a la presentación del Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta. Sí, hemos escuchado con especial atención la opinión y la propuesta de las fiscales, de la Fiscalía. Y sí tenemos dos preguntas que le pido si la abogada Javiera Lira puede plantearlas. Dos preguntas bien específicas respecto a la propuesta. Gracias. Señor Ministro, le ofrecemos la palabra a la abogada. Muchas gracias, señora Presidenta. Le queríamos hacer las dos siguientes preguntas. Primero, si en el caso que se mate al cónyuge tiene alguna pena distinta. Y en el caso si es de menor de 18 años. Usted lo nombraron, pero queremos ver si hay alguna distinción, si es un hombre de 18 años o una mujer de 18 años. Sí, lo que pasa es que la estructura siempre va a quedar el hombre que mate a la mujer, por eso lo dijimos así claramente, el hombre que mata a una mujer por razón de género. Y las circunstancias que señalamos son propias del femicidio, por lo tanto todo va a quedar desde esa óptica. Y de allí también es que señalamos previamente, por eso la directora lo señaló, que es remirar y revisar el principio de igualdad y no discriminación para poder entender que no se vulnera este principio al establecer distintas penas respecto de quien mate a un hombre o quien mate a una mujer. Porque tenemos que entender sin duda este principio en clave de la igualdad como no sometimiento, una igualdad estructural que necesitamos combatir y por lo tanto entendemos que no se vulneran los principios constitucionales ni legales ni al contrario. Partimos también sobre la base de los mandatos que establece el derecho internacional de los derechos humanos que debemos como Estado cumplir. Y los dos mecanismos que hemos mencionado, o sea, tanto la CEDAW en su mecanismo del comité como
el Belém do Pará, que es su mecanismo, que es el MESECVI, nos instan a ampliar el femicidio como lo tenemos hasta este minuto. Perfecto. Y respecto a los cónyuges, el agravante sería respecto al vínculo de parentesco en general, no específicamente que sea cónyuge, digamos. Está puesto en la No, es circunstancia. Una de dos. Por eso claro, se considera como una circunstancia si es que solo generas una figura de femicidio o bien mantienes una figura base sin las relaciones de convivencia, exconvivencia, cónyuge, excónyuge, padres de un hijo en común o relaciones íntimas sin convivencia, como un tipo penal autónomo, que sería un femicidio agravado. Tienes dos fórmulas, esa es nuestra propuesta, dos fórmulas. Lo mantienes como un femicidio íntimo agravado, en el fondo, o como una circunstancia dentro del femicidio general. Ahí la única diferencia va a ser el rango de penas que quieras establecer para uno o que quiera el legislador. En definitiva, establecer para una u otra circunstancia, entendiendo que puede haber o puede entenderse que hay un mayor disvalor cuando hay una situación íntima. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra, la jefa de la unidad. A ver, nosotros creemos y estamos conscientes que probablemente uno de los mayores obstáculos, y que ha sido además en general los obstáculos que se plantean cuando se ha legislado en favor de las mujeres, es la supuesta contradicción o colisión que existe en regular ciertos derechos de las mujeres con el principio de igualdad. Esto es larga data y se discutió desde la primera discusión de la ley de violencia intrafamiliar del año 91, digamos, y con todas las reformas posteriores. Sin embargo, lo que distingue básicamente y en términos concretos un homicidio de un hombre o una mujer simple es que eso se da en un contexto individual y finalmente es una afectación individual de un bien jurídico de la vida. Sin embargo, cuando se mata una mujer por razón de su género, estamos frente a una violación de los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, en una obligación del Estado de tomar medidas que prevengan ese tipo de muertes y, por supuesto, una de las formas de prevención, dentro de muchas otras, es estableciendo un tipo penal específico. ¿Y por qué creemos que es una violación de los derechos humanos de las mujeres? Porque es una manifestación de discriminación que también ha sido fomentada por la propia legislación y por el Estado. O sea, nosotros tenemos que ver que solo hasta el año 60 o 59, no recuerdo la fecha exacta, el marido que mataba en adulterio flagrante a la mujer quedaba exento de responsabilidad penal. Es de 54 exactamente. 54 exactamente. Es decir, en tiempos históricos eso no es nada. Por lo tanto, aún queda en la cultura, que es muy difícil de cambiar, que el marido podría tener derecho a matar a una mujer si la somete en adulterio flagrante, y nosotros ya tenemos fallo en que se ha atenuado la pena o se reconoce el atenuante el 11 número 5, porque se entiende que el marido actuó, que pillarle en adulterio a la mujer es una situación emocional tan irresistible que no puede sino atentar contra su vida. Hasta el año 89 existía la potestad marital, que era el conjunto de derechos que el marido tenía sobre los bienes y la persona de la mujer. O sea, no solo sobre los bienes. Por lo tanto, en la medida en que la violencia hacia las mujeres se ha permitido estructuralmente, la estructura estatal, legislativa, etcétera, lo ha permitido, hace que matar a una mujer por razón de su género sea distinto que matar a un hombre y, por lo tanto, frente al principio de igualdad es necesario ponderarlo, como señalé, con el principio de la no discriminación y también con el estándar de debida diligencia que se ha comentado a estructurar y desarrollar tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas. Esa es la razón. Muchísimas gracias. Por eso que es tan importante hacer esta revisión general y avanzar a leyes integrales y que busquen desestructurar lo que se ha ido construyendo durante tantos años. Entonces, ya hemos escuchado a la academia, hemos escuchado al Ministerio Público. Tenemos la idea como comisión de poder escuchar un par de constitucionalistas, particularmente por esta duda que les pueda generar alguno. Si les parece que gestionemos la exposición de un par de constitucionalistas para esta semana, de manera de ya ir... ¿Tenemos otro invitado? Perdón, sí, el profesor, sí. Pero además teníamos pensado también un par de mujeres también. ¿Ah? Si les parece, tomamos el acuerdo y le pedimos ahí a la Secretaría que lo pueda gestionar.
No sé si hay más consultas al Ministerio Público, sino para ofrecer la palabra a nuestro próximo invitado, agradecer al Ministerio Público. Les pedimos que nos puedan acompañar para escuchar la presentación de nuestro próximo invitado, el profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, el señor Pablo Castillo Montt. Profesor, le ofrecemos la palabra. Bueno, yo la verdad que me voy a referir a 2 puntos bien específicos. Uno que no ha estado presente hasta el momento en lo que pude ver de la discusión, y otro que sí se ha insinuado, pero de manera bastante sutil, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría referirme a el potencial efecto disuasivo de esta medida legislativa, ¿ya? Esto lo mencionó el profesor Bonasich, pero de manera muy rápida, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el efecto disuasivo de la pena se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y si bien los estudios empíricos al respecto no son concluyentes, existe un punto sobre el cual sí existe evidencia contundente, ¿ya? Y esto confirma lo que se viene diciendo intuitivamente desde la época de la Ilustración, que es que aumentar la intensidad del tratamiento penal no produce mayor efecto disuasivo, ¿ya? Respecto de esto hay evidencia empírica. Los estudios estadísticos, los estudios sociológicos confirman esto, también se confirma en el campo de la criminología, ¿no? Entonces, eso sería en general. Ahora, en cuanto al caso de femicidio, me gustaría contarles sobre un estudio que hizo la abogada chilena Alejandra Castillo Ara. Ella es investigadora del Instituto Max Planck para Derecho Penal en Alemania, en un trabajo titulado Femicidio, solo un fenómeno latinoamericano, ¿no? En ese estudio, Alejandra Castillo estudió la reacción punitiva en Latinoamérica, porque la aproximación penal al fenómeno del femicidio, pese a que es un fenómeno global, ¿ya? Pero la aproximación a través del derecho penal es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica, ¿no? Y Alejandra estudió esto, ¿ya? Y llegó a la conclusión de que en Latinoamérica las cifras son absolutamente insensibles a una reacción penal más severa, ¿ya? Siendo el caso más demostrativo el de Guatemala, ¿ya? En Guatemala, el año 2008, se incorporó un tipo penal bastante agresivo y detallado, ¿ya? Bastante similar a lo que se quiere hacer aquí, ¿ya? Y el informe Guatemala Mujer, que tomó en cuenta el periodo del 2018 y 2016, da cuenta que las cifras han aumentado, y han aumentado considerablemente, pasando de alrededor de 530 y tantos femicidios anuales a un número cercano a los 800, ¿ya? Hasta el año 2016, ¿ya? Entonces, la conclusión de Alejandra Castillo es desaconsejar la vía penal, ¿ya? En primer lugar, por su inidoneidad, dado que a través de una intensificación del tratamiento punitivo no vamos a conseguir el objetivo que queremos, que es reducir la tasa de femicidio, y también porque encierra un peligro, el peligro de desviar la atención hacia medidas que no son idóneas, en perjuicio de medidas que pudiesen ser más conducentes a la reducción del fenómeno. ¿Ya? Ese sería el primer punto que me gustaría hacer presente. Ahora, me gustaría hablar sobre una particularidad que también encontré leyendo el proyecto de ley, que tiene que ver con su base teórica, ¿ya? La base teórica y los problemas que presenta esta base teórica, ¿ya? El proyecto de ley, como yo lo entiendo por lo menos, parte desde una perspectiva monocausal del femicidio, ¿ya? En donde adopta exclusivamente una perspectiva de género, ¿ya? Cito textual: el femicidio se entiende como el asesinato de una mujer basado en razones de odio y o desprecio al género femenino, ¿ya? Siendo un fenómeno caracterizado por un sustrato sexista o misógino, ¿ya? Eso es lo que se denomina en la literatura especializada sobre femicidio, se le denomina modelo monocausal, ¿ya? Ahora, existe consenso en toda la literatura que pude leer en este poco tiempo, que la mejor aproximación es un modelo multicausal o ecológico, que se denomina, ¿ya? Este modelo multicausal o ecológico no descarta la perspectiva de género, la incluye, ¿ya?
reconoce que el fenómeno responde en parte a motivos de género, pero entiende que el femicidio es un fenómeno social complejo que solamente se puede entender considerando una multiplicidad de factores, ¿ya? Entonces, el modelo multicausal o ecológico estudia el fenómeno a un nivel individual, a un nivel interpersonal, que es lo que pasa en la pareja, las características también de los autores, ¿ya? A un nivel comunitario y un nivel macrosocial, ¿ya? Entonces, estas investigaciones que se vienen haciendo, por ejemplo, en Europa desde el año 2013, también en Estados Unidos, Nueva Zelanda, en Canadá, en Australia, arrojan ciertas conclusiones respecto del femicidio, ¿ya? Por ejemplo, se establece que los femicidas no son un grupo homogéneo, ¿ya? No comparten siempre las mismas características, ni tampoco obedece el femicidio siempre a los mismos motivos, ¿ya? Existen distintos tipos de personalidades dentro de los grupos estudiados de femicidas con distintas motivaciones, ¿ya? También se establece una alta correlación entre el femicidio y el suicidio, ¿ya? También existe una alta correlación entre el femicidio y las enfermedades mentales, ¿ya? En donde también preponderan y entran a jugar motivos de celo, abandono de la pareja, etc., ¿ya? También en sociedades considerablemente más sensibles a los temas de género, ¿ya? Como en Alemania, Francia o Reino Unido, también tienen tasas muy altas de femicidio, ¿ya? Y en todos los países desarrollados se han financiado instancias de investigación multidisciplinaria para poder comprender este fenómeno y diseñar políticas públicas efectivas, ¿ya? Y en ninguno de estos países se está recurriendo a la vía penal, ¿ya? Ahora, para ser más concreto, ¿cuál es la consecuencia de esta perspectiva monocausal para el diseño de la norma, ¿ya? En concreto, ¿ya? Como el proyecto de ley gira en torno a esta perspectiva de género, ¿ya? Incluye la razón de género como elemento del tipo, ¿ya? En el texto original era un motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género. El texto actual dice el que mate a una mujer por razón de su género. Y las indicaciones también proponen el rechazo o desvalorización de su género. Ahora, ¿cuál es el problema que presenta esto? ¿Ya? Es que incorporar este elemento subjetivo adicional hace indispensable su constatación en el juicio, ¿ya? Es indispensable poder afirmar este elemento de la norma en el juicio para poder aplicarla, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los casos que ocurren en Chile, que son los que se quieren evitar, la norma no sería aplicable porque la razón de género no es susceptible de constatación empírica con los niveles de precisión que requiere el derecho penal. Les voy a poner un ejemplo. El caso que inspira esta medida, el de Gabriel Alcaíno, ¿no? Habría que en ese caso demostrar que había una razón de género, o sea que el autor sentía odio, menosprecio, sea como sea que se quiera formular la razón de género hacia las mujeres, y además que esa circunstancia, esa disposición subjetiva, ¿ya? Tuvo incidencia en la comisión del hecho, ¿ya? Ahora, también, en el caso que también se menciona en el proyecto de ley, en el caso de Margarita Ancacoy, el motivo fue ahí robo, ¿ya? Habría que, más allá de eso, constatar empíricamente que hubo una razón de género. Entonces, con esta redacción, ¿qué casos cubriría la norma? ¿Ya? ¿O a qué casos podría aplicarse la norma? ¿Ya? Un caso de femicidio en estos términos, en donde concurre una razón de género, ¿ya? En sentido jurídico penal, sería el caso de Elliot Rodger en Estados Unidos, ¿ya? Elliot Rodger era un hombre de 22 años en Estados Unidos que fue a una hermandad de mujeres en una universidad, ¿ya? Con la específica intención de castigar al género femenino, porque sentía rechazo por las mujeres, ¿ya? Entonces, en resumen, en la mayoría de los casos que se quieren evitar en Chile, la norma no sería capaz de ser aplicada, ¿ya? Esto no quiere decir que la razón de género no sea un fenómeno real del fenómeno, o sea, un elemento real del fenómeno. Es un elemento que permite explicarlo, ¿ya? Pero en atención a su nivel de abstracción y contingencia, o sea, puede que concurra o no en el caso concreto, ¿ya? Es prácticamente imposible su constatación empírica en la mayoría de los casos a nivel individual, ¿ya?
sí sirve como o sea, se puede fundamentar desde la perspectiva de género un deber del Estado, porque esto es constatable a nivel social, ¿ya? Existen ciertas actitudes hacia las mujeres que, en el fondo, respecto de las cuales el Estado debiese tener, o sea, tiene una responsabilidad de modificar, ¿ya? Pero en el caso individual, esas razones son de muy difícil constatación también. Ahora, tampoco, como técnica legislativa, tampoco corresponde asumirlo en ciertas circunstancias, como el actual artículo 390 bis, inciso segundo, que señala que se entenderá siempre que concurre la razón de género, porque, y esto es muy importante, eso sería una presunción de derecho de responsabilidad penal, ¿ya? Las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal tienen que demostrarse su concurrencia efectiva en el juicio, no se pueden. ¿Ya? Esos son básicamente los dos puntos que quería hacer presente y sugerir, en atención a estas dos razones, sugerir que se exploren medidas alternativas no punitivas y que se adopte esta visión ecológica o multifactorial que apunta a identificar el universo de las causas que explican el fenómeno y medidas de prevención posibles, ¿ya? Esto está en consonancia con lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que propone adoptar este modelo y estudiar la situación de cada uno de los países para poder identificar factores de riesgo que puedan orientar medidas efectivas de prevención, ¿ya? Esto también es lo que está ocurriendo en Europa. En 2013 se creó la acción Femicidio en Europa, financiado por una institución intergubernamental denominada Cooperation in Science and Technology, y en cuyo primer libro o reporte, en el capítulo destinado a la prevención, no se recomienda en ninguna parte ni se plantea un recurso al derecho penal, ¿ya? También en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido se han instalado las Domestic Family Violence Death Reviews, ¿ya? Son equipos que tienen, equipos multidisciplinarios que tienen como misión recopilar y estudiar los casos para una mejor comprensión de la etiología de los homicidios e identificar factores de riesgo y poder implementar políticas públicas de prevención que sean eficaces, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Voy a ofrecer la palabra entonces, señora ministra, le otorgo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. También hemos escuchado con especial atención la exposición del profesor Castillo Montt, de la Universidad del Desarrollo. Quisiéramos, puesto que como representante del Ejecutivo tenemos una responsabilidad en la sumurgencia que le hemos puesto a este proyecto y en el especial interés que tenemos en impulsar la legislación, hacer algunos alcances a la luz de la exposición del profesor que me parecen bien importantes como para un poco rayar la cancha respecto a lo que estamos hablando. Primero, evidentemente que calificar de una manera determinada un delito, tenemos muy claro que no tiene un efecto disuasivo. Eso lo han planteado varios académicos y fiscales que han pasado por esta comisión respecto de este y otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley de violencia integral. Y eso el Ejecutivo lo comprende, lo tiene bastante internalizado. Lo que sí para nosotros es muy importante, y por la misma razón que nos correspondió en el primer gobierno del presidente Piñera terminar la última etapa de un proyecto que se había iniciado en el gobierno anterior, que era la calificación de femicidio como un tipo de parricidio en el año 2010. Para nosotros es muy importante que haya un registro de este delito que tiene características especiales. Desde el 2010 hay un registro de lo que es femicidio, que es un parricidio, ¿verdad?, contra la mujer a manos de cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente. Y el país sabe cuántos femicidios, cuántos delitos de esas características se cometen al año. Podemos tener una discusión de si por qué no están incorporados otros, pero comparando peras con peras, manzana con manzana, sabemos al menos desde el 2010 cuántos delitos de esa característica y cómo han ido muy levemente, estamos estancados en los últimos años, pero cayendo desde 59, 60 hasta hoy día 42, 44, 45. Quisiéramos que hubiera 0 femicidio en todo caso para dejarlo
nuevamente muy en claro acá. Pero primero, el impacto penal que nosotros perseguimos, buscamos o valoramos es el registro penal público respecto de un tipo de delito que tiene lugar en el país desde hace, no sé, las fiscales decían que no desde siempre, pero yo diría desde más de un siglo por lo menos. En segundo lugar, Chile tiene una política de prevención, de persecución, de prevención de la violencia contra las mujeres, de persecución a los agresores y de protección a las víctimas. Estamos mejorándola, tenemos que mejorarla, pero Chile la tiene. A propósito de los comentarios del profesor respecto de las medidas que tendrían que tomarse. Chile toma medidas desde hace 20 años en esta materia. Cada año va incorporando elementos nuevos. Este es un tema bien importante en toda América Latina porque por distintas razones es un delito más frecuente en esta región que a lo mejor en Europa, que probablemente dice relación con, nosotros hemos estudiado harto, especialmente la ley de género de España y otras, pero que también tiene relación con la vulnerabilidad especial o incluso los ingresos propios que puedan acceder mujeres. Chile es un país con una tasa de participación laboral femenina que todavía no alcanza el 50%. Y de acuerdo a todos los estudios de los organismos internacionales y los nuestros, el ingreso propio sí es un elemento muy determinante en la libertad que tienen las mujeres para salir a tiempo de un círculo de violencia y protegerse y buscar protección también. Entonces, dicho eso, las consideraciones son siempre muy importantes, pero nosotros también perseguimos que tener una legislación equilibrada, coherente con el resto de nuestra legislación, moderna, sin duda moderna, pero coherente con nuestros principios penales, constitucionales, de igualdad ante la ley, no obstante las diferenciaciones que sea pertinente hacer, Pero era importante, Presidenta, para nosotros precisar las razones por las cuales persistimos en respaldar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra a alguna otra participante. Señora Imay Ortiz. Gracias, señora presidenta. Solo dos brevemente. Efectivamente, el modelo ecológico, un modelo antiguo, es conocido para enfrentar las políticas de violencia hacia las mujeres, inicialmente en los años 80 desde la ONG, que son las primeras que comienzan a tratar este tema, y a nivel de política pública desde el año 90-91, en el tema de los tres sistemas. Sin embargo, también demostró que es insuficiente y también mira el fenómeno desde el ámbito más bien individual, como un conflicto que tiene que ver con la estructura familiar. A eso se refiere, digamos, por eso se analiza primero a nivel individual, o sea, a nivel individual de familia, después comunitario, después del macrosistema. Sin embargo, eso demostró que no es insuficiente y que no refleja claramente cuál es el problema, porque si bien es multicausal indudablemente, y pueden haber causales de salud mental, de alcoholismo, etcétera, lo concreto y lo que dicen las estadísticas es que quienes mueren son mayoritariamente las mujeres. Si fueran las otras causales con igual incidencia, morirían o serían asesinados tanto hombres como mujeres. Pero a quienes se matan son, por razones de su género, son precisamente las mujeres, especialmente en el ámbito íntimo. Sobre la prevención especial y el fin de la pena, aquí también se hace, pero es la objeción que se hace cada vez que se tipifica una conducta como delito y eventualmente la podríamos compartir. Pero en este caso en especial hay que tener presente que el fin preventivo especial tiene dos aspectos. Generalmente solo se habla del aspecto negativo, que es que las personas se inhiban de cometer determinada conducta porque puede ser sancionado como una pena, ¿no? No realices esta acción porque puede ser castigado. Pero también tiene un fin preventivo especial positivo, que es decirle a las potenciales víctimas, si ustedes son víctimas o son sujetos pasivos de este hecho, van a tener una sanción y van a ser protegidas. Y creo que ese valor simbólico también del femicidio y también para nosotros como Ministerio Público en términos de cumplir, porque también tenemos obligaciones internacionales que hay que cumplirlas. O sea, el Estado es parte de la Convención de Belén do Pará, es parte de los sistemas de protección de derechos humanos interamericanos y a nivel mundial, y por lo tanto para nosotros como Ministerio Público se nos complica como agente del Estado cumplir con esa obligación si no tenemos los instrumentos legislativos que nos permitan dar un cabal cumplimiento. Y en eso está también tener a la víctima, la centralidad de la víctima, tener a la víctima como centro también de nuestro quehacer. Sí, cuando una víctima es
asesinada, no tenemos los instrumentos para darle una protección y para que esa muerte quede en la impunidad, porque entendemos que también hay cierta impunidad cuando finalmente lo podemos perseguir con una pena que no es proporcionada en relación también a otros tipos penales con la gravedad del hecho. Y indudablemente cuando una mujer fuera del ámbito regulado, que es cuando está casada o convive con un hombre, que es lo único que está regulado en forma especial, el resto es un homicidio simple. Y por lo tanto nosotros también incumplimos nuestra obligación de debida diligencia cuando, producto de que no existe una ley especial, tenemos que pedir o solicitar solo una pena muy menor respecto de la gravedad del hecho. Eso, gracias. Okay. ¿Sigo ofrecida la palabra? Bueno, yo quisiera, lamento que haya sido interrumpida la sesión, que hemos tenido entre accidentes en la carretera y compromisos paralelos, pero yo creo que el tema que estamos tratando está en la línea que decía la señora ministra. Tenemos un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados que se orienta a ampliar el concepto de femicidio, que ya está tipificado a nivel íntimo, está asociado a la figura del parricidio. Y lo que tenemos son situaciones nuevas, que en la época que debatimos la ley que tipificó el femicidio como un delito en el Código Penal, no pudimos incorporar la figura de la relación afectiva sin convivencia, que es el pololeo o el expololeo. Y creo que este es uno de los elementos centrales de esta propuesta. Por algo tiene el nombre de Ley Gabriela, porque recoge una situación muy dramática de una situación en que un expololo asesina a su expolola y a su madre. Entonces, ese es uno de los temas que, en mi opinión, aborda el proyecto que viene a la Cámara de Diputados, pero hemos incorporado algunas indicaciones personalmente, porque justamente lo que decía Imai, cómo nivelamos en efecto, en imagen, y eso se transforma en una sanción penal, un asesinato que ocurre a nivel afectivo, sea cual sea el tipo de relación, sea que es la esposa, la exesposa, la conviviente, el conviviente, o una persona con la cual ha tenido una relación sin convivencia. Hoy día, como bien se dice, y también lo propone, creo, el proyecto que viene a la Cámara, es la no convivencia quedaría tipificada como un femicidio, pero castigada con un homicidio, como homicidio calificado. No la penalidad tan alta como el parricidio. Entonces ahí hay un tema que a mí por lo menos me llama la atención, porque creo que hoy día lo que se espera es que cualquier relación que ha habido afecto o relación de pareja o si con convivencia, sin convivencia, tengan la misma sanción. Y lo otro es el tema del asesinato de una mujer que ocurre por razón de su género, que es lo que abordaba el profesor Castillo. Y claro, hay alternativas que son este sistema o modelo ecológico, que no entiendo por qué tendría que entrar o ser excluyente con un sistema de sanciones penales, sino que pueden convivir en distintos niveles. Y ahí es donde nosotros tenemos la duda, sobre todo para los operadores de justicia, porque lo que más queremos, y tenemos experiencia con las dos leyes anteriores, y también hoy día estamos tratando de hacerlo la ley de las mujeres, que una vida libre de violencia, poder tener elementos empíricos, como usted dice, profesor, reales, concretos, en torno a los cuales los operadores de justicia puedan establecer la sanción, la penalidad. Y por eso es que algunos habíamos presentado, las autoras del proyecto en la Cámara de Diputados nos proponen los numerales del código del artículo 12 y 11 del 12 del Código Penal como elementos empíricos que demuestran que hay una circunstancia en que el asesinato ocurre por razón de género. Y eso nosotros posteriormente en otras indicaciones hemos propuesto, buscando quizás más nitidez o más profundidad en las razones de género, hemos reproducido propuestas del Código Penal mexicano, del Distrito Federal, porque no es de todo el Estado mexicano, de todo el país. Entonces, creo que ese es el tema que hoy día nosotros tendríamos que despejar, teniéndolo ustedes presentes, despejar si, siguiendo la línea que hemos propuesto en algunas indicaciones de hacer
una primera circunstancia por razón de género, que la víctima haya estado embarazada y dicha circunstancia haya sido conocida por el agresor, por ejemplo. Buscando la empiria, buscando lo concreto, que un operador de justicia puede decir, mira, aquí hay una circunstancia visible de que fue un asesinato por razón de género. Las otras, bueno, que haya proferido amenaza o cometido actos de violencia, etc. Hay como 7 circunstancias que nosotros mencionamos. Entonces, eso es el tema que con lo que señala el profesor Castillo. No sé si queda para los operadores de justicia, quedan esas circunstancias nítidas como para decir, mire, si aquí voy a sancionar, voy a aplicar tal penalidad porque concurre una razón de género en este asesinato. Eso yo creo que es lo que más tenemos que dejar. Son para mí dos circunstancias que hay que ocuparse en este proyecto de ley, que nos queden nítidamente establecidas, no estar revisando cada cierto tiempo los cuerpos legales. Uno, para mí, el tema de la complejidad de los afectos, de la relación afectiva y la radicalidad de la pena en esos casos, que debería abarcar las relaciones sin convivencia y proponerle incluso subir esa circunstancia a el inciso segundo del 390, donde está tipificado el femicidio como delito y asociado a parricidio. Y el resto, proponer circunstancias concretas, reales, enumeradas, que permitan a los jueces, a la jueza, aplicar las sanciones cuando estamos diciendo que es un femicidio por razones de género. Eso no sé cómo podemos abordarlo. Señora ministra, ¿me había pedido la palabra? No. Tú. Igual. Sí, es que como ha sido un poco accidentada esta sesión, ya habíamos planteado dentro de las 2 posibilidades que planteamos precisamente como Ministerio Público, lo fundamental, insistimos en que sea descrito el tipo penal como lo señala, o sea, que recoja situaciones que de manera más o menos objetiva puedan ser indicativas de una razón de género por la cual se está matando a una mujer. Y por eso que también algunas de las circunstancias que venían tal vez propuestas en algunas indicaciones, entendemos más bien que puedan permitir agravar responsabilidad y las trasladamos hacia un ámbito más bien de la agravante, de las figuras que agravan responsabilidad penal. Y allí, obviamente, que insistimos en que sería la fórmula que permitiría a los operadores de justicia poder acreditar estas circunstancias mucho más fácilmente y que insistimos que son circunstancias que deben ser obviamente acreditadas, o sea, no es que se presuma que eso, o sea, se acredita que existe esta circunstancia para poder configurar el tipo penal, como ocurre hasta ahora que se requiere acreditar. Claro, el vínculo de matrimonio es mucho más fácil de acreditar porque basta con un certificado del Servicio de Registro Civil que diga que se mantiene el vínculo. Pero la convivencia no es tan fácil. Y la convivencia también es una cuestión, de hecho, que se ha acreditado y que tiene distintas dimensiones en la jurisprudencia. No toda la jurisprudencia está conteste con respecto a entender el concepto de convivencia y eso obviamente que va a ocurrir también con estas figuras que amplían los ámbitos de acción. Pero así como con la propuesta que tenemos, permite visibilizar el fenómeno, que eso es lo que estamos, yo creo que acá contestes, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, en que es necesario visibilizar. Y esas fueron las razones por las cuales también se tipificó el delito. Visibilizar estas razones por las cuales mujeres mueren en un contexto y no así los hombres. Por lo tanto, insistimos en que habiendo estas figuras con circunstancias, para nosotros como Ministerio Público sería una forma mucho más fácil de investigarlas y de acreditarlas en juicio. Si es una figura amplia, que no indique estas circunstancias, eso es muy complejo. Eso sí que se transforma en una cuestión absolutamente compleja por varias razones. Por razones conceptuales, porque vamos a entender qué entendemos por razones de género, en fin. Y segundo, por razones prácticas y operativas, porque no tenemos en el Estado ningún tipo de, por ejemplo, redes periciales, etcétera, que permitan poder ayudar al Ministerio Público para poder acreditar estas razones de género. Muchísimas gracias. Senadora Allende. Toda mi excusa es que realmente estaba en otra reunión.
Es que no entendí lo último, si mantenemos algunas circunstancias para poder ayudar a la posibilidad de perseguir el delito, digamos, con razones de género. Sí. Lo otro lo dejó muy claro planteado la presidenta y creo que estamos todos contentos y todos creemos que entendemos que, aunque es difícil, pero es importante ampliar la convivencia, por lo que usted decía, la visibilización y por qué hemos tenido que lamentar situaciones tan dramáticas con las que hemos tenido que lamentar, que incluso la que lleva el nombre de este proyecto. Entonces, en caso homenaje a Gabriela, pero en todo caso, para nosotros es claro que hay que ampliar esa convivencia porque no siempre necesariamente hay una convivencia por medio, hay un pololeo o una relación sentimental que puede ser, comillas, esporádica, por llamarlo de alguna manera. No me refiero a un encuentro, me refiero a que tiene una cierta habitualidad, como le llamamos. Pero lo que me interesaba era tener claro, perdón, porque como llegué tarde no me pareció así, mantenemos algunas condiciones que permitan tipificar o poder, digamos, delimitar lo que entendemos por razones de género, entendiendo que es bien importante porque nosotros creemos que existe ese fenómeno. O sea, existe capacidad que puede estar mezclado con el odio, la discriminación, en fin, pero en definitiva existe elementos que hacen pensar que el femicidio que ocurre es por razones de género. Existe un grado de discriminación o de prejuicio o lo que sea que la puede llevar a aquello, y por eso para nosotros también es importante mantenerlo. Sí, de hecho nuestra propuesta no solo se amplía el concepto de femicidio íntimo a las relaciones de pareja sin convivencia, sino también a los padres de un hijo en común. O sea, también nos parece que es recoger una circunstancia que ahora tampoco había estado tan visibilizada y que ocurre bastante, porque si bien a lo mejor no existió una relación entre esa pareja, pero sí existe un hijo en común y eso ya los hace tener un vínculo a través de la existencia de este hijo o hija. Y también por eso lo ampliamos. Les vamos a enviar en todo caso nuestras propuestas, que eso ampliaría como circunstancia del femicidio íntimo a más circunstancias, digamos, afectivas, y junto a otras más que también nos parecen indispensables mantener como circunstancia. Que, por ejemplo, que es el haberse negado a la víctima a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual, como una circunstancia también que configuraría un femicidio. Una consulta, el femicidio íntimo, ¿ustedes creen que es de rigor poder ponerlo en el inciso segundo del 390? O sea, ampliando el concepto a relación sin convivencia y tener un hijo en común, ponerlo en el inciso segundo. Sí. Tenemos dos propuestas. Una, dejarlo como un tipo penal agravado, que implica mantener estas 4 relaciones, hasta ahora hay convivencia, exconvivencia, cónyuge, excónyuge, ampliarlo a relaciones de pareja sin convivencia tener un hijo en común como un femicidio agravado, o bien generarlo como una de las circunstancias del femicidio tipo. Pero son las dos fórmulas, más que nada tiene que ver con la penalidad. Si mantenemos una penalidad más alta para este femicidio íntimo y para el otro una penalidad un poco más baja, o sea, el margen sería, la pena actual del femicidio es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Esa es la penalidad que tiene hoy día el femicidio. Si ampliamos las figuras, tendría que mantenerse la misma penalidad para mantener la coherencia, legislativa. Por lo tanto, o desde allí partimos las otras figuras de femicidio, porque no implicaría bajarlo, o dejar esa figura con esa pena más alta y dejar el otro, femicidio tipo, base, digamos, con un presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo simple. Esas son las dos propuestas. Homicidio calificado. Con la misma pena del homicidio, exactamente, con la misma pena del homicidio calificado. Y el femicidio íntimo quedaría con la pena actual que tiene. Sí. Habrían 2 tipos de penalidad entonces. Claro, habría un femicidio base, digamos, con la pena, o sea, en el fondo un femicidio como el homicidio calificado por razón de género, y un femicidio agravado también en razón de estas relaciones más íntimas, digamos. Señora ministra. Tenemos una preocupación nosotros en el Ejecutivo, a la luz de esa propuesta, que dice relación especialmente con la diferenciación de pena en el caso de los menores de edad.
de los menores de 18 años, puesto que el asesinato de los menores de edad, y particularmente de los infantes, digamos, de los niños, de los menores de 14 o de 12 años, tiene una circunstancia especial, que es su condición ya no de mujer ni de hombre, sino que su condición de niños, de infancia, de las ciudadanos, personas más desprotegidas dentro de nuestra sociedad por su condición. Entonces, a nosotros nos preocupa, lo quiero transparentar el tiro con el propósito de que la Comisión pueda buscar una salida, Presidenta, equilibrada y coherente con nuestra legislación. Nos preocuparía mucho que la pena respecto de eso quedara diferenciada cuando la víctima es niño respecto a la víctima niña. Sin plantear una solución ahora, pero lo transparentamos como gobierno, Presidenta. Muchas gracias. Sí. Bueno. Es que la muerte de un niño, cuando es en contexto familiar, es parricidio. Y ahí va a tener una pena como la que tiene ahora, la misma pena de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado. ¿Sigue? Es que ahí quedaría como agravante, que es lo que pensamos. Sí, un agravante que además nosotras, como Ministerio Público, planteamos la posibilidad de incorporar agravantes específicas para el delito de femicidio. Y una de ellas es la minoría de edad, ser menor de 18 años, como una circunstancia que agrave la responsabilidad criminal en delitos de femicidio. Claro. Los agravantes equipararían la pena al parricidio. Sería... No, el agravante y el homicidio calificado. No, serían agravantes simples, por lo tanto entrarían a las reglas generales de determinación de pena, que están en los artículos 67 y 68 Código Penal generales, pero que reconocen situaciones que hasta ahora tampoco se han visibilizado. Una de las circunstancias que propusimos era que el imputado haya ejercido previamente uno más actos de violencia, hayan o no sido denunciados, que en la actualidad es una circunstancia que no se considera, porque la única que puede existir es el haber sido condenado. Por lo tanto, hay muchos hechos en los cuales no se reconoce esta situación de continuo de violencia que ha vivido la mujer y que culmina con el femicidio, y por lo tanto no se agrava la responsabilidad de este sujeto que sistemáticamente vulneró los derechos de esta mujer y que terminó matándola, digamos. Ok, sigue ofrecida la palabra. Bueno, queremos agradecer entonces a nuestros invitados, invitadas, a la ministra, a su equipo de trabajo, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.